Bien, vamos, estamos en nuestra clase de literatura, política y derecho, miércoles 14 de junio. En esta clase, como siempre, preguntamos si hay alguna duda, hay alguna pregunta, alguna sugerencia, los oímos antes de comenzar la clase de hoy. No, profe, por mi parte, ninguna duda. Gracias, Santiago. Los demás, Saber si ya vieron el tema del video de la profesora, cómo quedó eso, de la profesora de la decana de la Universidad de Letras. Nahuel, no te escucho. ¿Ahora me escucha? Ahora sí, Le consultaba sobre el video de la decana de la Universidad de Letras, si eso ya fue analizado, hay que hacer algún trabajo con eso o algo. no, algunos lo comentaron, otros no lo habían visto. ¿Vos lo Bueno, has visto, Nahuel? sí, sí, me faltan los últimos 20 minutos, pero ya casi completo. Bueno, ¿qué comentario nos puedes hacer? Eh, Nunca había visto, lo primero que me llama la atención y me quedó grabado es nunca había visto una obra en la que el autor se llame igual que el personaje principal. Eh, Parece muy interesante la manera en que ella describe el hecho de que tienen parte del nombre, es homonimia entre el autor y el personaje principal y comparten algunos rasgos, pero no hay que confundirlos porque no son la misma persona. Bueno, un dato curioso más que me llamó mucho la atención. Eh, Me parece muy interesante la historia de los soldados de Salamina y la manera que distingue la novela política de la novela histórica y como antiguamente era más común hacer una novela política, una novela histórica, una narración más lineal de lo que sucedió y actualmente se está trabajando más con novelas políticas que trabajan un poco más con el realismo mágico, que incluyen cuestiones de valoración, incluyen cuestiones históricas verídicas, incluyen cuestiones, si se quiere, de ciencia ficción, todo dentro de la misma línea de novelas. Eso me llamó mucho la atención. Ujú. Y sobre la temática de la transición política de un régimen a otro, ¿qué pudo aportarte la novela? Ahí, profe, creo que... Eso, Uy, perdón. perdón, Santiago, no, dejo que Santiago comente porque es la última parte del video y es lo que me quedó pendiente todavía. En los últimos minutos, yo justo noté que hablaba de esto y no llegué a verlo. Muy bien. En esa última parte, profe, yo lo hilo un poco con la historia que es, por ejemplo, con la utilización de la falange, los, los falangistas de Franco, que en un primer momento, si bien era el grupo armado de Franco, el grupo paramilitar de Franco, pero después de la Segunda Guerra Mundial, como que Franco intentó desligarse de ese grupo en particular porque era un grupo justamente de tinte fascista. A lo largo justamente de la clase se marca la importancia y la preeminencia de este grupo en particular. Ujú, Y a medida que va pasando el tiempo, justamente Franco se va acomodando a la nueva situación política a nivel internacional, va dejando justamente de lado, entre comillas, todo este tinte fascista, y un ejemplo de eso es cuando deja de lado a la falange. ujú. Muy bien. Eh, Mariana y Macarena, ¿algún comentario? Yo, profe, leí el artículo de La Posverdad
Ujú, Bueno, donde habla sobre la posverdad y cómo está asociada a lo que es por ahí la mentira, la ignorancia, las fake news, la propaganda y que bueno, hace una diferenciación entre lo que es la mentira o el mentiroso, ¿no? Que es quien oculta la verdad intencionalmente, y la posverdad, que sería eh, lo que se desentiende, ¿no? La verdad que es ignorada o obviada. El artículo nos habla sobre la figura del charlatán, que es esta persona eh, que habla mucho, digamos, que menosprecia la verdad, que la ignora, que la pasa por encima, que habla sin cesar, y bueno, que su actitud no es en sí la del mentiroso, ¿no? También nos habla de que el mentiroso siempre fue castigado, fue menospreciado, y en cambio el charlatán a lo sumo fue objeto de burla, digamos. Entonces, también nos habla un poco sobre Hannah Arendt y lo que vimos sobre la verdad y la política, donde Hannah hace un análisis acerca de las relaciones entre la política y la mentira. Eh, También habla sobre que se comprueba muchas veces que la política sigue estrategias de la publicidad. Eh, y bueno, y habla sobre eso, ¿no? De la posverdad y el menosprecio hacia la verdad. El, claro, obviar la verdad, eh, claro, ignorarla. Y también habla sobre cuestiones que, como ejemplo, da, por ejemplo, el cambio, los que niegan sobre lo que pasó en la pandemia, que ya no se miente sobre cuestiones puntuales, sino sobre cuestiones de hecho muy conocidas. ujú. Bien. Yo leí los dos textos, el de la posverdad y el texto del populismo. Aparte de la explicación que dio mi compañera, no sé qué más podría aportar porque dijo como los puntos más importantes del texto, y del texto del populismo me pareció sumamente interesante la parte en que eh, habla de cómo fue cada populismo en determinada fecha histórica, cuando lo divide en distintas etapas del siglo XX y del siglo XXI. Ujú. ¿Qué es lo que te llamaba la atención de eso último, Mariana? En los cuatro escenarios, en cómo se desarrolló el populismo y cómo en distintas épocas distintos factores eh, produjeron ese fenómeno, eh, esa especie de ideología, de régimen. Me pareció interesante ver cómo evolucionó, cómo primero se dio en determinados países, bajo determinadas características y con líderes bastante controversiales, y cómo después se fue dando en otros. Bien. Un poco retomando clases anteriores para recordar el por qué pusimos estos dos artículos, uno referido a la posverdad, otro referido al populismo, y el otro que está en audio, todavía no se lo subí en papel, porque hubo ahí un problemita tecnológico referido a los términos de conflicto y consenso en las democracias. Les recuerdo que estos tres aspectos tienen que ver con ese texto que hemos puesto y que me parece que no muchos han podido
leer, aun cuando les pedí que no hicieran una lectura tan detallada. Expliqué en esa expresión abuelo de pájaro, de El retorno de los poderosos, en el que aparece este fenómeno que veníamos analizando de la transición, pero acá en un sentido inverso, no del autoritarismo a la democracia, sino de situaciones democráticas a situaciones o regímenes autoritarios. Ahí el autor plantea tres cuestiones como causa, las llamaba las tres P, una forma fácil de acordarse. Populismo, posverdad, polarización. Por eso es que hacíamos referencia, lo hice a través de este pequeño trabajo mío, sobre este concepto populismo, que es, como acaba de recordar Mariana, una expresión muy usada con significaciones distintas en la realidad contemporánea. Todos ustedes escuchan a través de los medios de comunicación, en los debates políticos, en los análisis, esta expresión que ha hecho muy común en el último tiempo. Se habla de populismos aquí, de populismos allá. Y en general, esta expresión está connotada negativamente. El término, como todos los términos que se generaliza su uso, comienza a necesitar de una aclaración para que no caigamos en imprecisiones o generalizaciones que terminan no explicando nada. Ideológicamente hablando, desde la izquierda o desde la derecha, aparecen connotaciones de populismo de derecha, populismo de izquierda, etc. Hace referencia también a regímenes actuales y a regímenes pasados o regímenes históricos. Y el por qué se ha, no sé si utilizar la expresión puesto de moda, o el uso tan frecuente de este término, nos lleva a una necesidad permanente de aclarar qué sería lo constitutivo de esto que para algunos es una ideología, para otros un estilo de gobierno, para otros una forma de presentación de la realidad, una manera de gobernar, etc. Eso es lo que colocábamos en el artículo acerca de mejor dicho, los populismos. Y en general está puesto en este trabajo de la revancha de los poderosos, aparece como un enemigo o como un adversario, como la contracara de regímenes democráticos. Aun cuando la democracia es el gobierno del pueblo y el populismo coloca al pueblo como sujeto protagónico, adquiere este término una significación distinta. Y por eso la necesidad de hacer una serie de precisiones conceptuales. Ese es el sentido del artículo.
Hicimos también referencia a este tema de la posverdad, un término relativamente nuevo, aunque la cuestión fundamental es de muy vieja data, en la filosofía, en la literatura, en la política. Ustedes ya habían analizado con el texto de Hannah Arendt la importancia de la verdad en la política. Y acá aparece esto que sería la negación de la verdad, en definitiva. La aparición de este tema, con este u otro nombre, de la mentira, de la negación o enmascaramiento de la realidad. Y cómo en nuestro tiempo esto, como comentaba recién algunos de ustedes, no sé si Mariana o Santiago, esta expresión que es muy utilizada popularmente, la charlatanería, una suerte de, yo diría, catarata, exceso de palabras vacuas, de palabras que enmascaran, de palabras que distraen, de palabras que hasta en algún momento puedan divertir, pero en definitiva que ninguna de ellas tiene profundidad, que ninguna de ellas tiene anclaje en la realidad. Por eso cuando decimos que alguien es un charlatán, hacemos referencia a una persona que no merece respeto en cuanto al contenido de lo que está diciendo. Palabras vanas, vacuas, excesivas, que no muestran la realidad, sino que la enmascaran. Y acá viene este tema de la posverdad. En el fondo, esta negación de la verdad, este ocultamiento de la verdad, esta manipulación de la verdad. Noticias, discursos políticos, informes, etcétera, muestran con frecuencia lo negativo, lo más degradante para la vida social y para la vida política de esto que se ha denominado posverdad. Y por último, que eso no voy a reiterarles porque en todo caso les pido, por favor, no es demasiado largo, que me escuchen con alguna atención en la grabación que tiene, la subida allí en la página, como título Democracia, Conflicto, Consenso. Cómo aparece este tema de la llamada polarización. Si bien es cierto que la vida política es natural, que haya visiones y posiciones contrapuestas, hay determinados momentos, circunstancias, regímenes en los cuales la sociedad aparece dividida en bloques antagónicos que mutuamente buscan excluirse, ¿no? Y acá aparece esto de la polarización. ¿Sí? Y esta utilización de un término que no es irrelevante, de enemigo, y la distinción entre el enemigo y el adversario, la distinción entre situaciones en las cuales hay puntos de vista divergentes, pero que no implica
que uno busque excluir definitiva y totalmente al otro, y aquí aparece lo que es característico de un sistema democrático, el respeto en la divergencia. En cambio, cuando existe una polarización, y una polarización extrema, el término que se utiliza ya no es el de adversario, sino el de enemigo. Y yo recuerdo, no está puesto allí en el texto, una época en la que circulaba en nuestro país un diario que era casi un panfleto, que se llamaba El Caudillo, y siempre recuerdo lo que llevaba como subtítulo, que era toda una definición, y decía: el mejor enemigo es el enemigo muerto. Y esta expresión puesta en este texto periodístico era algo así como la definición de un estilo político que lo que buscaba era no la confrontación, sino lisa y llanamente la eliminación de ese otro que no compartía la visión propia. Por eso aquello de que el mejor enemigo era el enemigo muerto. Y entonces esta polarización conlleva a una división extrema y hace imposible lo que es la convivencia democrática, que naturalmente también está allí explicado, no busca la unanimidad, ¿no? Y allí sale la expresión de lo que es consenso, ¿no? Y la significación que tiene. Nahuel ha levantado la mano y lo escuchamos. Profesor, ¿sí se me escucha? Sí, Nahuel. Ok. Le quería hacer una consulta sobre, ¿no es cierto?, el panorama nacional ahora ante unas elecciones, sobre lo que habla de polarización. ¿Cree que nuestro panorama electoral ahora va hacia una cuestión de adversarios o más hacia enemigos y una polarización más tajante? Por ahí, entre el Partido Justicialista, el PRO y los libertarios que están representados por Milei, ¿cómo los ve al panorama actual? Bueno, Nahuel, como siempre, la valoración de la realidad presente conlleva un alto grado de subjetividad. Naturalmente que no podría decir que mi mirada sea totalmente objetiva, aun cuando trato de ser lo más objetivo posible, explicando que en definitiva ser objetivo es tratar de mantener distancia del hecho analizado sin negar la, el lugar, el punto de partida, la percepción de la que uno está. Y por supuesto que digo que partiendo de valorar la democracia como sistema político y entendiendo que esta no es simplemente la elección popular de los gobernantes, sino un estilo de vida que implique el respeto a las posiciones y a las percepciones de los otros, valorando que la mayoría tiene el derecho a gobernar,
pero que no puede excluir a las minorías que siempre en democracia son potencialmente las mayorías del mañana. Hecha esta precisión, que es el punto de partida, y tratando de responderte a lo que me preguntabas, Nahuel, diría que yo veo en muchas declaraciones, actitudes y circunstancias una polarización bastante acentuada que coloca al otro en calidad de enemigo más que el de adversario. Y esto me parece que es algo muy preocupante, porque si al otro conceptualizado como enemigo, lo que se busca es excluirlo de la vida social y política, limitando su presencia, su palabra, su postura en situaciones extremas. Felizmente no es la situación contemporánea, pero sí ocurrió en Argentina y en otras partes del mundo. Esa exclusión significaba la eliminación física del otro declarado como enemigo. No es esa, felizmente, la situación de la Argentina de hoy, pero es bueno recordar que cuando se comienza de palabra a excluir al otro, cuando se busca de palabra silenciar o eliminar al otro, se comienza a transitar un camino que nadie puede decir que no termine en la violencia física. En síntesis, Nahuel, creo que estamos transitando una situación donde no siempre las posiciones divergentes devienen en diálogo. Diálogo significa escucha recíproca. A veces se utiliza esa expresión, esto es un diálogo de sordos, es decir, a personas que hablan y por su sordera no escuchan lo que el otro dice, y entonces es una yuxtaposición de discursos contrapuestos. No existe la posibilidad de un intercambio si no hay escucha. No existe la posibilidad de aceptación de errores o modificación de conducta si no hay escucha. Y la democracia significa un diálogo, palabra de a dos, que implica respeto por la divergencia. Legítimo es afirmar la posición que se sustenta, pero es necesario escuchar las voces, las críticas de los otros. Me da la impresión que a nosotros nos está faltando hoy bastante. Es real, en un momento de competencia electoral, estamos viviendo, a mi juicio, demasiado anticipadamente, porque aunque formalmente no estamos en campaña electoral, la realidad es que hace bastante tiempo que estamos. Es lógico, digo, que en tiempos de campaña se exacerben actitudes, procedimientos, formas de presentación de los hechos. Pero me parece que hay un exceso de confrontaciones y de no escuchas y de no aceptación de determinadas realidades. Me llama la atención que me preguntas acerca del presente, que escuchando mucho de los
discursos oficialistas, tal vez lo que más sea representativo es esa figura de la vocero presidencial, que teóricamente sería la voz del presidente, que como todos saben, y esto no es demasiada novedad, es el gran ausente de la política argentina. Esta persona, en nombre de, habla con voz propia y presenta de manera permanente la descripción de una realidad que es cada vez más ficcional. No hace falta ser un agudo analista político para saber los problemas que estamos transitando. Y hay una presentación permanente que es una negación de esa realidad, o un relato ficcional que procura reemplazar la realidad. Esto naturalmente que crea una distorsión en el proceso político contemporáneo. Casualmente, anoche, sí, Nahuel. No, termine y le digo. No, te decía, y con esto termino. Pensando estas cosas, anoche, cuando entraba físicamente, no virtualmente, a nuestra Facultad de Derecho, me encontré con uno de los tantos carteles que agrupaciones varias van colocando en los pasillos y en el patio de nuestra facultad. Y uno de ellos decía no destinar los fondos al pago del FMI, sino de la educación. Como diciendo, en definitiva, le estamos transfiriendo al Fondo Monetario Internacional el dinero que le estamos negando a la educación. Yo pensaba para mí mismo, en una suerte de soliloquio interior, que ese afiche, más allá del valor que tiene como todo panfleto político, digo panfleto en el sentido de un documento para la lucha política, estaba partiendo de algo que no es real. ¿Y qué no es real? Diciendo, bueno, le estamos pagando a en lugar de. Y cualquiera sabe que, más allá de la deuda contraída, Argentina no está poniendo un centavo pagando al Fondo Monetario Internacional. En todo caso hay una ficción, el fondo nos adelanta un fondo que a su vez se utiliza para pagar, o sea, no es que estemos sustrayendo dinero de una cuenta, en este caso destinada a la educación, para pagar a un organismo internacional. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esta manera de ver y presentar las cosas nos lleva a un mundo irreal donde estamos proponiendo, discutiendo cosas que serenamente analizadas no son así. Te escucho, Nahuel. No, quería volver al tema de lo que recién nos comentó de la vocera del presidente, que presenta una realidad que no coincide. Eso podríamos llegar a decir lo que es una suerte de posverdad, ¿no es cierto? Profesor, no sé si se me escucha. Sí, esa última parte no te escuché, Nahuel. Diría
que esta ficción que se presente, que la sociedad, parte de la sociedad toma, podría ser una suerte de posverdad, y que tampoco es, tampoco era inimaginable que pase, porque bueno, en el texto de La revancha de los poderosos hay una parte, no sé si se podría decir capítulo, son varias páginas, que habla mucho de la pseudo ley, diciendo que la pseudo ley también es una posverdad. Y en nuestro país, bueno, cuando leí eso comencé a pensar, y se nos ha gobernado muchas veces con pseudo leyes, que, que a veces es difícil notar la realidad que oculta, y a veces es más sencillo notar lo que en verdad se está buscando con esa pseudo ley. Entonces, bueno, también veo que de ahí viene el tema de que hay otra parte de la política que ataca mucho, eh, como respuesta a otro tipo de manipulación. Me parece que la gente no nota tan directamente, entonces da esa respuesta más visceral para tal vez mostrar que aunque no esté de acuerdo, ¿no es cierto? Pero da esa respuesta visceral como para intentar que la gente vea la otra parte de la manipulación, me parece. Y ahí se va formando la polaridad en que estamos cayendo poco a poco. Sí, efectivamente. Por eso, cuando les hice leer y analizar el texto de Hannah Arendt sobre la verdad y la política, la importancia de reconciliar ambos términos, porque cuando en la arena política la verdad desaparece, todo tiende a ser como una suerte de arena movediza. Nada de lo que parece ser es. Por eso, sin perjuicio de que no quiero introducirme demasiado en la coyuntura política, en la cual hay legítimas percepciones distintas, hay momentos en los que un abuso de la no verdad, ¿no? Es decir, un abuso de la mentira, un abuso de la negación o enmascaramiento de la realidad, eh, tiene efectos tan negativos, ¿no? Uno podría hacer referencia a hechos como en el discurso oficial, supongamos, aparece con causas de una situación económica altamente inflacionaria. O sea que Argentina vive en inflación, es un dato de la realidad, no una percepción. Por ejemplo, se plantean causas, y acá entramos en un ámbito discutible, cuáles son las causas de la inflación, y se señala, por ejemplo, un acontecimiento que nosotros no podríamos modificar, la guerra en Ucrania. Y entonces, si uno dice, bien, si la guerra de Ucrania, luego de la invasión rusa, es la causa de nuestra alta inflación, quien no sabe nada se preguntaría, ¿cuál es la tasa de inflación en el país que está directamente en guerra, que es Ucrania? Y ahí encontramos un dato que muchas veces es negado u ocultado. Y entonces la tasa de inflación anual del país en guerra es igual o menor que la tasa de inflación mensual de nuestro país que no está en guerra. Y eso lleva entonces a decir, bueno, esta afirmación no es verdad. Esta afirmación es simplemente un intento de enmascarar la realidad que tiene otras causas, ¿no? No sé si
Soy claro con el ejemplo o lo complico más, Nahuel, ¿no? No, sí, sí, se entiende, profesor, perfecto. Bueno, esto era un poco lo que hasta el momento intentamos con las lecturas y comentarios que le hemos pedido y se los volvemos a reiterar a quienes todavía no lo han hecho. El tema global era la transición y lo vimos desde dos perspectivas, del autoritarismo a la democracia y desde la democracia al autoritarismo en esta suerte de contraola autoritaria. Querríamos entrar ahora al tema que vamos a tratar en las próximas clases y la lectura que le vamos a pedir que hagan. Ustedes van a tener que elegir de los textos literarios que están puestos en el grupo de Facebook, no los que ya han leído, sino un texto nuevo que van a tener que elegir y comentar. Ese texto les va a servir, les anticipo, para el coloquio. Un texto en el que aparece el tema de los derechos humanos, cómo se expresa el respeto, la vulneración a estos derechos en las obras literarias. Un texto como por ejemplo el de Primo Levi, que es un sobreviviente del Holocausto, u otros textos en los cuales aparece derechos humanos negados, conculcados, vulnerados, cómo esto se expresa en la literatura. De nuevo, de la mano de un texto literario, no es un texto jurídico, ustedes van a poder reflexionar acerca de la vulneración o la afirmación o la búsqueda del respeto de estos derechos humanos. Y acá, como siempre, hago una aclaración cuando de derechos humanos hablo. Es muy común que este término, como tantos otros, usados con frecuencia, se desnaturalice. Desnaturalizar es perder el sentido originario y propio del término. ¿A qué hago referencia? Cuando nosotros oímos el término derechos humanos, casi, yo diría, de manera inconsciente, tendemos a imaginar una determinada época o una determinada situación, a identificar algunos protagonistas y a enumerar algunos derechos. Por ejemplo, no es secreto, en la Argentina contemporánea, muchas veces este término evoca una época de un pasado trágico y real de la Argentina contemporánea, la dictadura militar, por ejemplo.
y una serie de personas que sufrieron una vulneración de sus derechos, comenzando por el derecho a la vida. La prisión, la tortura, la muerte, la desaparición forzada aparecen vinculados a esta evocación de los derechos humanos. Cuando yo hablo de desnaturalización, no estoy diciendo que esta percepción no sea totalmente incorrecta, sino parcial. Con lo cual quiero decir, y acá acuño una expresión, que cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de todos, subrayo, los derechos humanos de todos. Acá la palabrita todos está puesta 2 veces, como totalidad de los derechos humanos. Estos no se limitan a algunos derechos y omiten a otros. El derecho a la vida, la libertad, la propiedad, a disentir, etc. Es un universo complejo y variado de derechos. Y cuando hablo de todos los titulares de esos derechos, quiero decir que estos no son patrimonio de un grupo, de un conjunto de personas, o están circunscritos a una determinada época histórica. Por ejemplo, la Argentina del proceso militar, o por ejemplo, lo ocurrido en algún momento de las varias dictaduras que asolaron la realidad latinoamericana y mundial. Sí, todos los derechos humanos de todos. Es decir, hay una multiplicidad de personas, una gran cantidad de situaciones en las que estos derechos humanos se ven comprometidos en distintos planos y no solamente limitados a un determinado momento histórico. Por eso es que sería una desnaturalización hablar de los, entre comillas, derechos humanos de algunos que se sienten los titulares de esos derechos, propietarios, excluyendo a otros que pueden tener una percepción muy distinta de la realidad política, pero que también pueden y sufren limitaciones en el ejercicio de sus derechos. Devolver a la expresión derechos humanos este sentido de pluralidad, devolverles un sentido de presencia actual y no solamente de recuerdo de épocas históricas ya pasadas, es colocar la problemática de los derechos humanos como un tema de preocupación constante de todos los que viven en la realidad contemporánea, y no solamente aquello que se evoca de épocas pasadas. La literatura nos puede permitir entender la
profunda significación del término, y es por eso que les pedimos para las clases venideras que vayan buscando un texto en el cual, no de los leídos, sino de otros, en los que aparezca esta problemática de los derechos humanos, con este sentido de amplitud y de vigencia que acabamos de decir. No sé si queda claro lo que he planteado. Sí, profe, muy claro. Pregunto, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, sí, profe, está claro. ¿Profe? ¿Nos escucha? ¿Quieres decir algo? Veo que tienes el No, le micrófono. digo que está claro. Respondo a su pregunta. Santiago también respondió. Sí, profesor, dice Santiago, vía chat. Bueno, yo les pediría que por favor se dediquen a escribir lo que falta, a comentar lo que está pedido, que comenten y que algunos lo han hecho y otros no tanto, y hacer esta selección de un nuevo texto que nos permita analizar en clave literaria o desde la literatura la problemática de los derechos humanos. Hice referencia al libro de Primo Levi, no es el único, hay otros que están allí en el listado y están subidos de manera digital en su página, o que tal vez ustedes puedan aportar desde su libre elección. Como bueno, leer un texto que será un poco largo, lleva su tiempo. Hoy, 14 de junio, les dejo la consigna recordándoles que dentro de 9 días, 23 de junio, tendremos nuestro parcial, que será presencial y escrito. En el día de hoy, de nuevo, voy a colocar concretamente los temas y el material de ese segundo parcial. Y en el coloquio, que será presencial y oral, ustedes van a tener que preparar un material. Se los voy a dejar por escrito en el día de hoy, para que tengan la suficiente anticipación de preparar ese trabajo que van a defender oralmente, en el formato que ustedes prefieran. También va a estar puesto allí el formato del trabajo que van a elaborar y presentar para el coloquio oral, valga la redundancia, el coloquio siempre oral, que será presencial, no virtual, el día 7 de julio, presencial en nuestra facultad. Es decir, que nos vamos a ver 2 veces, cara a cara. El día 23 de junio, segundo parcial, y el día 7 de julio, el
coloquio final con el cual van a poder promocionar su materia. Les recuerdo que para esa fecha deberán haber realizado todas las tareas que hemos ido indicando. Varios de ustedes lo han hecho, algunos faltan hacerlo, y por favor tómense el tiempo para que no se les venga el almanaque encima. Pregunto si hay algo que quieran aclarar, que quieran consultar para ir redondeando nuestra clase de hoy. Gracias, Santiago. Todo ha quedado muy claro. Como me dijo uno, profesor, está todo muy claro como una tacita de café negro. Todo claro, profe, como petróleo. Bien. Si no hay ninguna otra cuestión, nos vamos a despedir hasta el próximo viernes y les pido que por favor lean las consignas en el grupo de Facebook. Y también allí en el grupo de WhatsApp va un link y una pequeña invitación de la cátedra y el Instituto Maritain de un evento que se va a realizar vía online utilizando este mismo link que ustedes están utilizando mañana jueves a las 19 horas. La presencia de un juez, el doctor Víctor María Vélez, la presencia de un periodista que ha estado viendo el tema de estas cárceles de máxima seguridad en El Salvador, y el capellán de una cárcel de menores de Córdoba. Queda hecha la invitación, naturalmente que no es obligatorio ni parte de esta actividad académica, pero si a alguno le interesa, puede participar en su grupo de WhatsApp que dará el aviso para el día de mañana. Por el día de hoy, muy buenos días y nos vemos el próximo viernes a la hora indicada.